Empezar la clase, a los que entran, en los que están en la plataforma, he colocado un video de una librería llamada YOLO. Esa librería llamada YOLO es para reconocer objetos y está desarrollada por una empresa que se llama Darknet. La empresa Darknet ha desarrollado las librerías de YOLO y esas librerías ya están, em, ya están preconfiguradas para reconocer objetos como pudieron ver. Existen varias herramientas open source y también pagas para trabajar con visión artificial. Ahora le mostré una y nosotros dentro de nuestras aplicaciones vamos a ver otro que se llama OpenCV, que es otro tipo de librerías que hacen lo mismo, pero tiene sus diferencias con respecto a otros tipos de trabajos o con respecto a otro tipo de librerías. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos visión artificial a partir de librerías? ¿Se puede desarrollar algoritmos por su propia cuenta? Sí se puede, pero son como 10 o 20 años de investigación que actualmente se tienen y tener un conjunto bastante interesante de algoritmos de visión artificial va a ser imposible. Apenas es como tener un ladrillo. Si hacemos un algoritmo apenas un ladrillo y nosotros tenemos un edificio, y nuestro edificio son esas librerías con las cuales se construyen visión artificial. Es decir, que en el mundo pueden haber miles de algoritmos, pero esos algoritmos y los más eficientes están encapsulados dentro de esas librerías que nos pueden facilitar la vida utilizando. ¿En qué lenguaje se pueden utilizar? Se pueden utilizar en lenguaje C, lenguaje Python, que es el que más se utiliza, Java, y con Java también podemos, eh, agregando esas librerías, podemos hacer aplicaciones para los celulares. Entonces, eso es un poco lo que se puede hacer. Entonces podemos tener en dispositivos celulares, podemos tener en computadoras personales, en tablets, y a partir del lenguaje C o Python también podemos tener en placas especiales como por ejemplo la Raspberry Pi o otras tarjetas. Inclusive se pueden hacer dispositivos de electrónica que estén encapsulados tanto un mini sistema operativo, un lenguaje y una de las herramientas de visión artificial que se dispone. Entonces todo ese conjunto de herramientas tenemos para visión artificial. Bueno, respondiendo un poco las preguntas que están acá, que es para el trabajo. Entonces, ¿qué es visión artificial? Visión artificial es una emulación a partir de máquinas de cómo es la visión del hombre. Entonces trata de emular la visión del hombre a partir de hardware y software. ¿Qué hardware se requieren para visión artificial? Lo principal que requerimos es una cámara digital. También requerimos una estructura sobre la cual se van a apoyar estas cámaras digitales y una buena iluminación. Generalmente no se logra tener una buena iluminación en un ambiente cerrado, ya sea dentro del hogar, dentro de una oficina o dentro de una industria. Entonces se requieren luz artificial, ya sea por ejemplo luces LED que provean luz que pueda facilitar que las cámaras puedan reconocer los objetos de una forma más eficiente. Lo que se hace generalmente es tomar fotos o en otro caso eh, producir un video. De las dos formas se pueden obtener información a partir de la cámara. Esa información que se obtiene a partir de la cámara es procesada por una parte electrónica mezclada con una parte de software
Y generalmente lo que se aplican es filtros se aplican filtros a las imágenes o el video para mejorar la visión que está captando en ese momento. Como muchas veces las visiones, o sea, como muchas veces las imágenes que obtenemos del medio ambiente pueden estar borrosas o pueden estar mal iluminadas o con una mala angulatura con respecto al objeto que queremos medir, entonces se requieren de ciertos procesos, como por ejemplo calibración de la cámara, ubicación de la luz en forma correcta y una correcta filtración de las imágenes. Luego de filtrar esas imágenes, se procesan y generalmente lo que se buscan son o contornos o patrones, y según esos patrones o contornos lo que vamos a hacer es poder predecir algún objeto o alguna forma en particular, o poder hacer algoritmos que nos permitan, por ejemplo, extraer porciones que nosotros queremos colocarlo, o queremos, por ejemplo, si queremos extraer personas y extraer su fondo aparte, entonces necesitamos de elementos que nos permitan hacer eso, que nos permitan, por ejemplo, detectar los rostros, detectar los ojos y aparte detectar el fondo y poder discriminar eso, es decir, que quitar del fondo de la persona o de algún animal o de alguna cosa. Se pueden hacer estos algoritmos de diferentes formas. Por ejemplo, se puede obtener el mismo resultado con algoritmos de OpenCV. Los algoritmos de OpenCV extraen del fondo las imágenes. O en el caso, utilizando redes neuronales, como la librería que aporta TensorFlow, que es de Google. Las librerías de TensorFlow generalmente lo que hacen es entrenar imágenes. A cada imagen le pone una etiqueta. Por ejemplo, podemos cargar 13.500 imágenes de gatos y 14.000 de perros, y entrenamos eso con las redes neuronales y luego va a predecir cuando le coloquemos una imagen, va a predecir cuál es una imagen de un perro y un gato. Creo que la librería de YOLO es muy idéntica a eso. Y la librería de OpenCV varía en algo como vamos a ver en próximas clases. O sea, ahora vamos a ver OpenCV y luego vamos a ver en la próxima clase de reconocimiento de objetos a través de OpenCV. Pero básicamente OpenCV lo va a reconocer a partir del entrenamiento también de esas imágenes, pero generalmente lo hace a partir del algoritmo del grupo que desarrolló, que se llama Viola Jones, dos personas que desarrollaron un algoritmo que nos permite aprender de la imagen principal que nosotros necesitamos, por ejemplo, personas, y en contraste con su fondo. Entonces tenemos miles de fondos, miles de imágenes de fondos y miles de imágenes de personas para que reconozcan personas. Si queremos que reconozcan autos, son miles de imágenes de fondo y miles de imágenes de autos para que él pueda reconocer un auto. Entonces así va aprendiendo entre esa discriminación. En el caso de YOLO o las que hacen con visión artificial a partir de TensorFlow, que son librerías, TensorFlow, por ejemplo, hace una clasificación de los objetos a partir de las imágenes etiquetadas que nosotros le pasamos. Entonces son herramientas, son librerías que podemos utilizar, pero con diferentes enfoques y diferentes algoritmos. Nosotros nos vamos a centrar en este de OpenCV. Citar herramientas de visión artificial. Bueno, para las herramientas que necesitamos de visión artificial, primero necesitamos una cámara, como ya vimos. Después necesitamos una estructura donde va a estar colocada la cámara y la iluminación.
La iluminación tiene que estar en un ángulo no mayor a 45 grados, de tal forma que pueda iluminar bien el objeto, o básicamente en ángulos menores a 90 grados, de tal forma que pueda iluminar bien el objeto, porque el secreto es al final que tenga una buena iluminación. Entonces también se requiere una fuente de luz, se requiere una fuente de procesamiento de datos, es decir, que también se requiere de un hardware. Esa fuente de procesamiento de datos puede ser un componente hardware, puede ser por ejemplo un celular, algo que tenga una CPU que pueda procesar esa parte de la información. Entonces necesitamos una parte de procesamiento digital de información. Eso se puede hacer a partir de un celular, a partir de una placa como Raspberry Pi, o a partir de una placa de electrónica que pueda hacer cualquier ingeniero de electrónica, a partir de una tablet o cualquier dispositivo que nosotros le podemos decir qué piensa y que le podemos incluir un lenguaje y un sistema operativo para que haga todo ese proceso. Entonces se requiere un pequeño sistema operativo para arrancar el hardware. Después se requiere de un lenguaje de programación que pueda soportar esa placa, y nuestras librerías, ya sea por ejemplo YOLO, OpenCV o las de Google, TensorFlow por ejemplo, que puedan desarrollar y ejecutar los binarios de esos algoritmos. Bueno, ahí tenemos entonces citar las herramientas de visión artificial. Después, si es que uno quiere hacer la parte de robótica, también dentro de citar herramientas de visión artificial, pueden citar brazos robóticos o robots o algún mecanismo de sonido o de video que pueda hacer algo cuando detecta las imágenes. Por ejemplo, en una computadora podemos, cada vez que detecte una persona, podemos activar una alarma, o podemos, o podemos colocarle un sonido que nos diga o elementos que nos permitan informarle, ya sea en forma visual o en forma auditiva, qué tipo de elementos es lo que estamos detectando. Entonces es eso dentro de las herramientas de visión artificial. ¿Qué aplicaciones básicas tenemos de visión artificial? Básicamente la aplicación artificial, de la visión artificial, hoy en día podemos aplicarlo en casi todos los campos. Por ejemplo, ahora en estos días apareció, por ejemplo, en el diario local, que una empresa va a traer unos lentes que utilizan visión artificial para ayudarles a los ciegos para que puedan detectar letras o objetos. Es básicamente el mismo video de yo lo que vimos. Tienen todo el algoritmo inmerso en una pequeña placa de electrónica, y a partir de un rayos láser que se coloca dentro de los ojos, y cuando se va apuntando eso te va diciendo qué objeto es o qué palabra es la que está detectando. No es nada nuevo. De hecho, en informática hay un montón de aplicaciones. Ustedes con el celular pueden bajar aplicaciones que detecten objetos, o aplicaciones de OCR que les permita convertir de imagen a texto o inclusive hablada. Entonces, todo lo que hoy en día tenemos a nuestras manos para visión artificial nos sirve como aplicación básica. Se usa mucho en la industria de automotriz, donde más se utiliza, donde se requieren que las piezas estén bien instaladas dentro de los automóviles, y básicamente donde no ve el ojo humano podemos hacer zoom nosotros y podemos visualizar mejor los detalles y las imperfecciones que tienen en los procesos de industrialización o de montaje de piezas o máquinas. Entonces las industrias es donde más se utiliza eso.
¿Cómo se inició el proyecto OpenCV? El proyecto OpenCV es un proyecto open source. Entonces, al ser libre, cualquier persona puede utilizarlo, ya sea de forma particular o inclusive de forma comercial, sin problema. Entonces, cualquiera puede hacer algún proyecto con visión artificial utilizando la librería OpenCV, y es una librería que la desarrolló Intel. Entonces, tenemos el sello de Intel para OpenCV y es una muy buena herramienta. Generalmente los ejemplos que más van a encontrar en internet están hechos en lenguaje C o C++, o y mucho más fácil, digo que es mucho más fácil utilizarlo con Python. Python es una buena herramienta para utilizar OpenCV, o puede utilizarlo Java para aplicaciones de celulares. Para aprender, OpenCV es más fácil con Python. Citar algunos filtros de imágenes que se proveen, como les dije, para que se pueda visualizar bien los objetos, necesitamos que tenga una buena filtración de las imágenes. Entre ellos, por ejemplo, está el filtro gaussiano, median blur, Canny, le estoy citando algunos. Después blur, y así por ejemplo hay otros filtros que se utilizan para mejorar la imagen. Vamos a ver eso en momentos y van a ver cómo quedan las imágenes cuando se le aplican los filtros. Bueno, vamos a empezar entonces. Voy a volver a repetir parte de lo que di la clase pasada y lo que les estuve diciendo para que puedan completar la parte de la tarea. Entonces, proyecto de visión artificial, las herramientas que podemos utilizar son las cámaras digitales, sistema operativo, por ejemplo Linux, equipos de cómputos, que puede ser una computadora, una placa inclusive de Raspberry Pi, una pequeña placa. Lenguajes pueden ser lenguaje C, lenguaje Python. Las librerías pueden ser OpenCV o YOLO o otras que puedan encontrar que se puedan utilizar. Necesita una estructura o soporte para las cámaras y el hardware auxiliares que puedan utilizar, ya sea brazo robótico, como está ahí, router, ruedas, etc. Entonces, aquí en el esquema tienen los componentes básicos de visión artificial. Entonces aquí tienen la cámara digital, la luz externa, la fuente de alimentación de luz externa, en un ángulo no mayor a 45 grados. Una parte de procesamiento de la información con CPU, que puede ser una computadora, una Raspberry Pi, una tablet, un celular. Y después la parte de procesamiento de la información. Entre eso están los lenguajes, la librería de OpenCV u otro. Y por último están los actuadores, que son, por ejemplo, en el caso de robótica, los actuadores pueden ser motores, ruedas, pueden ser brazos robóticos, manos, piernas, etc. Entonces, cualquier elemento que produzca movimiento puede ser un actuador. De los proyectos de visión artificial se pueden utilizar, como ven ahí, en automatización de oficinas, automatización industrial es su máximo potencial, sistemas de seguridad, por ejemplo, para detectar rostros de personas y poder, por ejemplo, saber si una persona puede entrar en un área o debe estar restringida esa persona a un área, por ejemplo, ya sea dentro de una empresa o dentro de alguna instalación que están vigiladas por cámaras de seguridad. Proyectos educativos y científicos que también se utilizan. Las universidades utilizan varios proyectos científicos para la utilización de visión artificial. En la foto se ve, por ejemplo, en la industria automotriz, que es
donde más se utilizan. Y ven aquí en esta imagen cómo va detectando pequeños elementos y pueden detectar si son defectuosos o no para ser reemplazados por otros elementos. Esto no se puede hacer muchas veces con los ojos humanos, o la limitación que tenemos nosotros de tener 30 o 40 minutos de atención y luego perdemos la atención, por lo que las máquinas podemos utilizarlo 24 horas y no tienen restricciones en cuanto a perder el sentido de lo que está observando. Y igual va a detectar si está correcta o no el proceso de fabricación. Bueno, vayamos entonces ahora a las librerías de OpenCV. Intel, como les dije, Intel es la empresa que ha desarrollado la parte de OpenCV, y OpenCV es Open Source Computer Vision Library. Entonces es una librería de visión artificial o visión computacional de software libre, open source, y nos permite desarrollar herramientas para investigadores y desarrolladores en el campo de la visión artificial. ¿Cómo se inició? Ya tiene bastantes años, o sea que actualmente podemos decir que es una buena herramienta la de OpenCV porque tiene bastantes años de investigación. Fue desarrollado por Intel en el año 1999. Fue utilizado para los proyectos del proyecto de DARPA Grand Challenge en el 2005 y continúa en el proyecto de soporte para la de Machine Learning. Se puede utilizar inclusive con otras herramientas, ya sea con YOLO o con TensorFlow. Generalmente se puede utilizar con TensorFlow sin problema. Se pueden mezclar las dos librerías y se obtiene un gran resultado mezclando estas herramientas. OpenCV soporta lenguajes como C++, Python y Java, por ejemplo. Y están en diferentes plataformas y GPUs. Entonces tenemos que funcionan con diferentes sistemas operativos y también con diferentes tarjetas gráficas que son las de GPU. Inclusive ustedes saben que existen cámaras IP que tienen reconocimiento facial, entonces también tienen algoritmos inmersos dentro de esos equipos. OpenCV es una muy buena herramienta para aprender visión artificial. Tiene más de 350 funciones que se pueden utilizar. De entre ellos tienen la detección de diferentes tipos de contornos, muy bueno para la detección de contornos. Les voy a mostrar una imagen más tarde cómo puede detectar contornos de mano, que es lo que yo había probado, y puede detectar el contorno de una mano. También puede detectar el contorno de figuras geométricas, y ahí, como ahí dice, detección de figuras geométricas básicas. También puede detectar contorno del esqueleto humano, es decir, que puede detectar el contorno de toda una persona o de algún objeto que nosotros queramos enfatizar. Puede detectar objetos geométricos fácilmente. Puede reconocer colores. Podemos intensificar algunos colores que queramos reconocer. Por ejemplo, si queremos reconocer colores verdes, azules. Por ejemplo, podemos utilizar un ejemplo práctico, como se puede utilizar, por ejemplo, se pueden, en un proyecto de hidroponía, se puede utilizar para ver si las lechugas son verdes, es decir, que si son verdes están bien alimentadas, por decirlo así, y si tienen un color amarillento les falta nutrientes.
La hidroponía es un sistema donde crecen las lechugas, generalmente más las lechugas, en agua y se le inyectan nutrientes para que vaya creciendo en las lechugas. Pasa que en algún momento, si uno no atiende eso, le falta alimento a esas lechugas. Entonces se vuelven amarillentas. Entonces uno podemos hacer un pequeño programita que quite fotos en diferentes horarios y como las librerías de OpenCV nos permiten detectar colores, podemos, por ejemplo, cuando son verdes, podemos decir que todo el proceso está bien y cuando las plantas se tornan amarillentas, entonces activar una alarma para que venga la persona a colocarle los nutrientes que requieren. Esas cosas, por ejemplo, se pueden hacer y son proyectos de investigaciones que se pueden hacer. También detectan movimientos. Por ejemplo, podemos detectar el movimiento de algún objeto que lanzamos y también detecta el fondo de las imágenes. Como vimos, también se puede detectar diferentes tipos de filtros, se le puede detectar y aplicar diferentes tipos de filtros para mejorar la imagen. Podemos reconocer patrones y objetos personalizados. Yo puedo entrenar al OpenCV, que es lo que vamos a ver en otra clase. Yo puedo entrenar al OpenCV para que detecte ciertos patrones, por ejemplo, monedas, billetes, ropas, calzados, corbatas o cualquier tipo de vestimenta, personas. Y eso se hace a través de los patrones. Se toman varias fotos de los patrones que nosotros queramos reconocer y luego se le entrena tiene una parte del software que se le pasa a un programa que entrena, se hace correr un programa de entrenamiento con esas imágenes y luego puede predecir a partir de eso cuando nosotros quitamos fotos o colocamos algún video algunos patrones que son de los que nosotros le dimos para entrenar. Por ejemplo, si le dimos para entrenar pelotas, entonces quitamos una foto de una pelota y el algoritmo va a ser capaz de decirnos que dentro de esa foto hay una pelota. Ustedes, por ejemplo, en las redes sociales van a encontrar que, por ejemplo, dice se encuentran dos o tres personas, probablemente dentro de la foto estén dos o tres personas, y el fondo de tal parece un centro comercial. Inclusive es capaz, ya utilizando la discriminación de esos patrones, de discriminar de lo que son las personas, de lo que es su fondo. Entonces todo es reconocimiento de patrones y objetos personalizados. Reconocimientos faciales, por supuesto. Entonces podemos decir, o el algoritmo en sí puede reconocer si las personas están alegres, o están normales, o están tristes. Entonces todos esos reconocimientos faciales se pueden dar. Procesamiento y análisis en general de las imágenes que se pueden llegar a hacer. Todo eso a partir de esta librería OpenCV. Existen otras librerías como vimos, pero nosotros vamos a enfocarnos en el potencial de OpenCV. Entre los filtros que tiene el OpenCV, tiene los filtros fijos, que son por ejemplo el Sobel y el Laplaciano. Filtros óptimos, que son los kernel con coeficiente de punto flotante, first, second y Laplacian. Detección de objetos espaciales. Pueden detectar los corners o las esquinas. Después se le puede aplicar el operador Cani. Vamos a ver algunos de ellos en imágenes y les voy a explicar ahí. Se puede hacer transformaciones Hoare. Estas transformaciones Hoare detectan círculos y nos da los segmentos que tienen esos círculos, como por ejemplo el radio de ese círculo, inclusive nos puede dar, y algunos gradientes que nos pueden ofrecer. Aquí vemos en la imagen
un filtro que se llama Canny. El filtro Canny lo que hace es eh, de una imagen poder solamente dejarnos los contornos. ¿Se dan cuenta? Entonces solamente remarca los contornos. Esa es una posibilidad. Entonces, para detectar objetos muchas veces eh, ya podemos valernos del filtro Canny para que podamos a partir de una imagen obtener estos contornos. Estos contornos todavía no son inteligentes. Existen contornos inteligentes dentro del OpenCV que te dicen, por ejemplo, que es un círculo, que es un cuadrado, pero a este punto todavía no es inteligente. Lo único que hace es poder discriminar entre una imagen en colores o monocromático o escala de grises a una de dos posibilidades donde este filtro Canny es aplicado. Entonces ven aquí cómo el filtro Canny es aplicado. Aquí tenemos los famosos filtros y van a darse cuenta. Aquí tienen la imagen antes de aplicar el filtro y luego de aplicar el filtro. Tienen esta de blurring y van a darse cuenta que con el blurring logran aclarar un poco la imagen. Ven aquí, está un poco más clara. Entonces si la imagen no tiene una buena luminosidad, entonces le aplican el filtro de blurring y van a tener una mejor imagen. Después tienen esta de filter 2D. Se dan cuenta que tienen aquí algunas pequeñas imperfecciones. Por ejemplo, aquí está como si fuera que está picado la imagen. Que tienen algunos puntos negros aquí esta imagen. Y al aplicarle el filtro de 2D se eliminan esos contornos negros que estaban dentro de este, por ejemplo. Entonces ahí ven cómo se aplica el filtro de 2D. Gaussian Blur es otro que mejora la imagen. Y aquí en Median Blur se dan, por ejemplo, que falta por corregir mucho la imagen y Median Blur corrige bastante bien la imagen. Entonces ahí les dejo un poco esas imágenes para que puedan ver cómo se aplican esos filtros. Estos los pueden buscar en internet de esa misma forma en OpenCV Median Blur, Gaussian Blur, filtro de imagen blurring para que puedan ver los ejemplos que están en Python. Entonces escriben Python OpenCV Gaussian Blurring y van a encontrar los ejemplos en Python. Por nuestro tiempo en sí no vamos a poder ver, pero si alguien tiene curiosidad lo pueden encontrar ahí. Y son nada más que 10, 15 líneas de código bastante fáciles y fáciles de entender. Inclusive hay buenos tutoriales que explican muy bien esta parte. Entonces pueden aplicarlo sin problema. Existen unos contornos que ya son inteligentes. Básicamente el que teníamos acá, que es el filtro Canny, no tiene no tiene inteligencia, nada más que como si fuera una foto otra vez. Pero existen estas otras posibilidades que son la detección de contornos y estas transformaciones de Hoare que se utilizan, o estas transformaciones que se utilizan, sí son inteligentes. Como ven en la imagen, estas imágenes que está a partir de esta foto ya detecta líneas. Entonces podemos ya saber qué línea es lo que estamos utilizando en una cierta imagen. Entonces va a detectar líneas, va a detectar polígonos y va a detectar círculos con estas transformaciones de Hoare. También con estas transformaciones puedo
reconocer contornos, contour retrieving. El contorno se representa por las formas que tienen aquí. Por ejemplo, esta letra S, utilizando los contornos lo van a ver de esta forma. Entonces tienen aquí los vértices de cada contorno y él reproduce esto. Estos, por ejemplo, se pueden, ahí como ven, ustedes por ejemplo pueden tener los contornos de letras, los contornos de números, los contornos de algún objeto. Entonces pueden reconocer números, reconocer letras, polígonos o cualquier otro objeto que ustedes quieran formarlos con contorno. Inclusive si ustedes quitan la foto de su mano, pueden obtener el contorno de las manos de alguna persona, o el contorno de un rostro, o el contorno de un esqueleto, si una persona está parada. Todo eso se puede hacer, y estas sillas son más inteligentes, porque la herramienta te da un vector, y en ese vector te dicen cuáles son los contornos que tienen y cuántos contornos tiene. Inclusive te puedes decir si es un círculo, un cuadrado o cuántos lados tiene ese contorno, si es una figura cerrada o es una figura abierta. También tiene una jerarquía de contornos, porque pasa que ustedes, por ejemplo, pueden quitar, por ejemplo, donde van a tener muchos contornos, por ejemplo, es si ustedes cortan una cebolla y van a ver que tiene varias capas, o cortan un pedazo de un árbol y van a ver que tiene varias cortezas ese árbol. Y lo que les quiero decir con eso es que ustedes tienen una jerarquía de contornos. Entonces existen contornos más pequeños y se van aumentando hasta salir hacia afuera. Entonces aquí ven que tienen una jerarquía de contornos, desde los que son más internos hasta los externos, desde los internos hacia los externos. Entonces ven aquí esa jerarquía de contornos. Por ejemplo, W incluye a V2 y V3. Acá está V2 y acá está V3. Y ese es W1. W1. ¿Se dan cuenta? Es como decir, este es subconjunto V2 y V3 es subconjunto de W1. Entonces ven la jerarquía de objetos que tienen. Ejemplos de contornos, como ven ahí, para el reconocimiento de contornos. También puede, como les dije, puede reconocer figuras geométricas. Tiene propiedad de detectar contornos de perímetros, áreas, convex hull, que es figuras convexas, complexity defect, rectangle of minimum area. Es inclusive capaz de hallar el área de lo que ustedes están buscando, que es una buena herramienta. Por ejemplo, les puede decir el área de B3 en forma matemática, poder calcular eso. Se dan cuenta cómo es bastante inteligente ya. Nos puede dar la distancia, el perímetro, todos esos cálculos ya puede estar haciendo. Podemos aplicarlos en figuras de 2D, 3D, círculos, elipses. Podemos también colocarlo como forma de histogramas. Entonces aquí en la imagen se dan cuenta cómo va a reconocer estos objetos a partir de cada uno de estos vértices que tienen aquí. Por ejemplo, vamos a suponer que tenga más vértices esto. Si esto tiene más vértices, cada vez más vértices, cada vez más vértices, se vaya acercando a lo que es un círculo. Entonces, así vamos a detectar, por ejemplo, si es un círculo. Bueno, entonces clasificamos en forma geométrica a través de sus contornos. A partir de los contornos de la imagen se pueden clasificar las formas geométricas como líneas, círculos, etc.
Viendo eso mismo, cuando tengo 4 vértices, es un ¿cómo es? Puede ser un cuadrado, un rectángulo o cualquier paralelogramo. Si tiene 3 vértices, va a ser un triángulo. Y si tienen muchos vértices, se va a acercar a lo que es un círculo. Ahí pueden ver en la imagen cómo es que se detecta esas figuras geométricas. También, o cuando está trabajando en 2D o en 3D, muchas veces se requiere un algoritmo para calibrar la cámara. Entonces, ahí ven cómo en algunas ocasiones se requieren un setup o una configuración adicional para poder habilitar la calibración de las cámaras. Especialmente para la parte de 3D, porque esto se puede usar tanto en 2D como en 3 dimensiones, y especialmente en 3D necesitamos calibrar la cámara. Aquí ven una calibración para 3 dimensiones. Un proyecto que se puede hacer, por ejemplo, es reconocer con el Hourglass, que es un algoritmo para reconocer círculos. Se pueden reconocer las monedas. Entonces podemos usar para reconocer según el diámetro o el radio que tienen todas las monedas. Y acá están el diámetro de cada una de las monedas. Entonces, ubicando una cámara, podemos detectar la denominación de estas monedas. Es una aplicación que se puede hacer. Y esto es lo que se hace internamente dentro del algoritmo a alto nivel. Son estos los pasos que tienen que hacer para reconocer las monedas. Los siguientes pasos conforman dicho proceso. Primero vamos a mostrar el video donde guardamos la imagen. Entonces vamos a ver la imagen que tienen las monedas. Abrimos la imagen para que se vea. Pasamos a escala de grises porque pasamos a escala de grises para trabajar con menos colores. Imagínense ustedes una imagen de muchos colores, va a requerir una gran cantidad de memoria para procesar y más tiempo. Si nosotros reducimos a escala de grises, va a ser más fácil de poder trabajar con ello. Solamente vamos a tener colores de 0 a 255 si en escala de grises. Y si es en colores, inclusive podemos tener hasta 3 dimensiones de colores, que son el RGB, Red, Green y Blue, que son los que forman los colores primarios. Para eliminar esa cantidad de información no relevante, entonces pasamos a escala de grises. Luego quitamos el ruido. ¿Cómo quitamos el ruido? El ruido quitamos a partir de esos filtros que vimos ahí. Luego le aplicamos Horse Cycle o Horse Cycle, y este algoritmo de Horse Cycle que está dentro de OpenCV nos permite generar un vector, y dentro de ese vector está el círculo y su radio. Entonces nos coloca en cada círculo de la moneda, nos coloca su centro y su radio, y a partir de ese radio se dan cuenta que si yo ya tengo las dimensiones de mi diámetro, esto divido entre 2, y entonces yo ya puedo detectar a qué denominación de moneda es lo que voy a reconocer. Entonces, es aplicando este algoritmo, me va a cargar en un vector y recorro ese vector y voy a mostrar. Luego dibujo cada círculo que encontré y va a detectar la moneda según el tipo de moneda, que en este caso es de nuestro país. Y estos son los parámetros que se le pasan
al whole circle se le pasa la imagen, el método que va a aplicar, deep, que es la profundidad que se le va a aplicar, y este que es una constante. Y acá están lo que él va a utilizar. Es una imagen de 8 bits, entonces es una imagen ya que fue pasada a blanco y negro, a escala de grises. Bueno, y acá explica todo eso. No es muy importante, esta imagen solamente está para poder mostrarle lo que tiene esa función. Bueno, y acá está la detección de las monedas. Entonces vemos cómo detectan las monedas y cómo se pasa a escala de grises esa moneda. Y acá se detectan las monedas. Entonces acá ven cómo cuentan esas monedas. Entonces ven acá, dice total de monedas 2150, reconoció una de 100, dos de 500, una de 1000 y una de 50. Y acá dibuja el círculo y su centro y la información de radio. Con la información de radio es que nosotros sabemos a qué denominación de moneda utiliza. Esta es una aplicación que se puede tener con OpenCV. También se pueden reconocer, como dijimos, contornos. Acá detecta los contornos de objetos de colores. Entonces vemos aquí que va a detectar este triángulo. Y acá vemos eso mismo, pero con el objeto que nos permiten detectar figuras cerradas. Entonces con eso se puede detectar la mano. Entonces yo le puse acá como, por ejemplo, atrapando movimiento de las manos. Entonces para cada dedo que voy moviendo se dan cuenta que va detectando los contornos. Es una aplicación que también se puede hacer. Y eso es básicamente es consumiendo lo que nos da el potencial del OpenCV, aplicando las funciones que ya tiene instaladas dentro de esa librería. Es nada más que utilizar eso, ir probando e ir utilizando esas librerías. También se puede utilizar una Raspberry Pi con OpenCV. Podemos colocarle una cámara a esta Raspberry Pi y podemos utilizarla con OpenCV. También se puede utilizar detector de billetes, pero eso ya va a ser la otra clase donde les voy a mostrar cómo se entrena para detectar patrones. Bueno, ya está acá la clase de hoy entonces y nos encontramos la próxima semana.